sí nos genera la expectativa de que en un corto plazo pueda ya ser discutido. Y obviamente nuestra expectativa fundamental es un mandato claro que estableció la Sala de lo Penal a través de la mayoría de sus magistrados, que ordena la absolución de Kevin por una razón muy sencilla, porque no encuentra prueba suficiente para que haya sido condenado. Y eso es muy importante y muy de fondo en el caso mismo, porque si estamos en un Estado constitucional de derecho, lo primero que debe respetarse es la Constitución de la República, y el principio de inocencia está reflejado en el artículo 98 de la Constitución de la República. Entonces sí esperamos de que los señores magistrados que componen diferentes salas busquen esa protección constitucional que todo ciudadano debe tener. Abogado Yair López, ¿y cuál es el escenario que tiene el Pleno de Magistrados para determinar lo de Kevin? El escenario que tiene son dos resoluciones. Una dictada por los miembros de la sala por mayoría, que dicen debe ser absuelto por violación a su estado de inocencia, y que además reconocen que esa sentencia esa sentencia que condenó a Kevin no tiene sostenimiento en sí misma, porque tiene contradicciones internas, porque excluyó prueba de valor decisivo, y de remate señalan de que el proceso en cuanto a juicio oral y público fue irregular e ilegal. Entonces, esa es la decisión que tiene que tomar el Pleno. Y por otro lado tienen un voto disidente que confirma la condena de Kevin. Entonces esa es la discusión que se va a dar. Debe obviamente estudiarse por los magistrados del Pleno ambos proyectos de resolución, ambas resoluciones, y decantarse por cualquiera de ellas. Entonces son tres escenarios posibles. Uno, que se confirme su condena. Dos, que se le absuelva por violación al estado inocente, o tres, que se repita el juicio por estas múltiples violaciones a las normas procedimentales que identificó la Sala de lo Penal. En el marco del debido proceso, abogado, allá en noviembre del 2014, Rolando Arqueta Pérez era el director de fiscales, hoy es el presidente de la Corte. ¿Debe de conocer este expediente en el recurso de casación? ¿O se debe de excusar? Sí, nosotros creemos que él debe excusarse, sin lugar a dudas, porque evidentemente él fue fiscal en aquel tiempo y bueno, el director de fiscales siempre ha sido el vocero de los servicios de la Fiscalía en el Ministerio Público, y hay pronunciamientos de él respecto de la causa de Kevin. También inclusive hizo un pronunciamiento cuando se dio la sentencia condenatoria de Kevin, señalando de manera muy particular que se había respetado el debido proceso. Entonces, claro, ya esas situaciones generan ya la condición de que él no debería de conocerlo, y sabemos de su profesionalismo y seguramente así lo va a considerar en cualquier momento. O sea que serían 4 los excusados, el presidente y los 3 magistrados que participaron en la sala penal. Así sería, tendría que convocarse y en este caso estimamos nosotros que si el señor magistrado presidente no va a intervenir, pues quien debería convocar al Pleno debe ser en la sucesión que corresponde dentro del organigrama de Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y claro, esas son cuestiones válidas en cualquier proceso, pero eso lo determina cada juez. Entonces existe la posibilidad de que sean 4 sustitutos en efecto. Comúnmente se sabe que cuando hay un pleno y hay que excusarse de varios magistrados, el presidente es el que los convoca, los cita. ¿Será lo mismo? Pues tendrá el mismo criterio, ese es el cuidado. Nosotros creemos que en este caso tiene que ser un poco diferente, porque si en este caso el señor magistrado presidente no intervendría porque se excusaría, debe dejar en quien corresponda la convocatoria al Pleno. Abogado Yair, y se le ha vendido falsas expectativas a la opinión pública porque no está absuelto Kevin. No, es decir, esto falta la decisión definitiva por parte del Pleno de Magistrados, pero ciertamente hay un mensaje positivo. Es decir, por mayoría los magistrados de la Corte Suprema reconocen de que no debió ser condenado porque no existía prueba suficiente, y eso es la tutela del Estado inocente. Esto y en cualquier lugar del país y del mundo así funciona, pero además reconocen graves infracciones al procedimiento en la sentencia y en la manera de llevar a cabo el juicio, con lo cual da posibilidades para que se discutan varias cosas en ese Pleno, pero particularmente lo más importante es que se dirima si realmente a Kevin se le vulneró su estado inocente y que en consecuencia dé la posibilidad de ser absuelto. Un escenario que se podría dar, abogado, y esto está claro, es que si se confirma la resolución de la Sala de lo Penal en el Pleno, demanda segura para el Estado de Honduras. No, categóricamente se lo digo, Ronnie, mire, en esto uno tiene que ser bien transparente y sincero. La familia de Kevin no tiene ningún interés, siempre lo ha dicho así, no tiene ningún interés patrimonial, y yo no tendría la altura moral de decirlo públicamente si así no es.
y ellos tampoco me desautorizarían a decirlo y luego hacerlo a la vuelta de la esquina. No, no hay ningún interés sobre eso. Lo único que desea esta familia es recobrar su paz, que su hijo retorne al seno familiar de donde injustamente fue privado y que tenga la posibilidad de rehacer su vida. ¿Hace cuánto está privado de libertad Kevin Solórzano? ¿Desde noviembre del 2014? El 19 de noviembre va a cumplir 6 años de prisión preventiva, que para nosotros se traduce en una pena ya efectiva por un hecho que no cometió.